Muy bien, como les venía diciendo, vamos a hablar un poquito de la anatomía. Esta sección no es tan importante el hecho de que conozcan la anatomía del dedillo, sino que sean capaces de reconocer las estructuras que van a ser importantes cuando estamos realizando nuestros procedimientos anatómicos. Adicionalmente, hay que reconocer ciertas trampas que nos puede jugar la anatomía propia del paciente, sobre todo a la hora de planificar nuestros cuerpos, ¿no? Debemos ser sumamente observadores y ser sumamente versátiles en este sentido, porque de pronto nos van a tocar pacientes que no se muevan, necesitamos que mantenga esta posición y que te digan que sí a todo, y a la hora de estar realizando el procedimiento, pues obviamente mientras estás directamente en el equipo, pues no te puedes dar cuenta, pero bueno, en algunas ocasiones llegan a moverse, a rotar, a girar, y esto pues le da en la torre de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces es muy importante que seamos capaces de reconocer estas situaciones que se nos van a presentar, una vez que seamos capaces de reconocer ahora sí que la anatomía, ¿no? Que vamos a estar visualizando. La anatomía del codo se encuentra y se centra en las estructuras óseas, ligamentarias, perdón, tendinosas y musculares, aunque también debemos conocer y tomar en cuenta las estructuras nerviosas y vasculares. Esto por la simple y sencilla razón de que es muy importante que seamos capaces de determinar una probable, por ejemplo, lesión en un nervio o en una arteria que produzca señales anómalas o ajenas a las estructuras o a las potenciaciones que normalmente vamos a tener. Entonces, si somos capaces de determinar en qué lugar está qué estructura, va a ser mucho más fácil para nosotros determinar si existe un o no una diferenciación o un cambio en la morfología o incluso en la funcionalidad. Entonces, hay que tomar muy en cuenta el hecho de que no nada más vamos a estudiar músculos, ligamentos, tendones y huesos. También puede que podamos estudiar por ahí algunas estructuras de vasculares, nerviosas, la piel, algunas otras estructuras que van a ser importantes que se estudien, porque al final de cuentas la intención es obtener un marco de información lo suficientemente importante que le permita a los médicos tener el mejor diagnóstico, el diagnóstico más acertado para cada paciente. Como les dije hace ratito, la anatomía del codo es sumamente importante porque es una de las articulaciones que más utilizamos a lo largo de nuestra vida, insisto, simplemente para cargar objetos, para flexionar el brazo, es la articulación que vamos a usar. Entonces es muy importante que esta estructura funcione de una manera adecuada para que le permita realizar estos movimientos y estas funcionalidades a todas las personas. No nada más se centra en el sentido de que vamos a encontrar lesiones traumáticas o lesiones musculares. También vamos a poder encontrar por ahí algunas artrosis, artritis, algunas tendinopatías, algunas lesiones estructurales, por ejemplo, fracturas mal curadas o maltratadas, una fractura que no se sabía que se tenía por ahí, lesiones musculares como por ejemplo desgarros o lesiones en los tendones, en los ligamentos que produzcan inestabilidad y que bueno, al fin de cuentas van a estar determinadas y van a estar demostradas por esta que es la resonancia magnética. Como les decía hace ratito, no es uno de los estudios que se haga más comúnmente o más frecuentemente. Más sin embargo, sí es uno de los que proporciona mayor cantidad de información a la hora de estar haciendo diagnósticos, sobre todo en traumatología, ¿no? O en medicina del deporte. Entonces es muy importante. También el usuario debe ser capaz de reconocer las diferentes densidades que te deja observar la resonancia magnética. Porque esto es muy importante porque sí te va a permitir determinar si esta es edema, si es líquido, si es sangre, si es músculo, si es una lesión muscular, si es una lesión ósea, si es edema en el hueso, si es, obviamente, si es densidad normal. Y esto va a permitir que seas capaz de evaluar las diferentes patologías y las diferentes problemáticas que se te presenten al hacer este procedimiento y pues brindar una cantidad de información importante para el médico tratante, ¿no?
Pero más allá de todo esto que te estoy mencionando, lo más importante dentro de la anatomía del codo es que seas suficientemente capaz de reconocer las estructuras básicas de las cuales está conformada esta estructura y finalmente la puedas estudiar gracias a tu conocimiento de anatomía y fisiología, estudiarla de una manera adecuada que permita que tus planos de adquisición le muestren la mejor información diagnóstica a los propios terapeutas o a los propios médicos que están haciendo diagnóstico. Y esto parece fácil, pero realmente es la parte más difícil. Sí te va a tocar en momentos en los que el paciente, o perdón, que el médico tratante te envíe, oye, quiero una resonancia magnética de codo y la base central en tal estructura. Y luego, sorpresa, no sabes cómo se llama esa estructura, o cuando menos no sabes dónde está. Entonces, ahí es donde puede que sea más importante y relevante estos conocimientos en anatomía. Pero no echen en saco roto esta parte, insisto, yo sé que se lo repito mucho y hasta el cansancio, pero realmente es una de las situaciones más importantes, el hecho de que seas suficientemente versátil, suficientemente capaz de reconocer las estructuras normales. Eso te da una ventaja, porque como les mencionaba hace algunas clases, el problema es que la mayoría de los usuarios en resonancia magnética y en radiología en general realizan sus procedimientos por repetición. ¿A qué me refiero? Realmente no están muy bien informados o no saben realmente qué es lo que están haciendo, sino que, bueno, ¿por qué lo haces así? Porque siempre lo he hecho así, ¿no? Porque siempre hemos estado realizando los procedimientos de esta manera y pues bueno, por esta razón, pues lo estoy haciendo así. Entonces, el hecho de que tú seas suficientemente capaz de encontrar estos pequeños defectos te van a llevar a que, ok, este estudio se hace así, pero si lo hago así voy a perder esto, si lo hago así no vamos a ver lo otro. Entonces, ese criterio que te puedes formar por estos conocimientos que te pido adquieras, te van a dar una pequeña ventaja acerca pues de la mayoría, ¿no? No estoy satanizando la profesión, ni mucho menos. Al contrario, se me hace una de las más dignas, porque sin radiología no hay diagnóstico, sin, ahora sí ya que de plano, si no tenemos una imagen dentro del cuerpo, pues no se puede hacer casi prácticamente diagnóstico. Entonces, creo que es una de las más importantes, sí, pero también es una de las que nosotros mismos como usuarios hemos marginado un poquito por nuestra propia falta de conocimiento. Y a veces no es esta falta de conocimiento, sino más bien esta pequeña apatía que luego nos da por no aprender o por, bueno, ya sé cómo se hace, ya con eso es más que suficiente. Porque también me pasa mucho, personal con amplio potencial, con mucho potencial, que de pronto dice, nada más enséñame así cómo se hace y ya, no quiero saber nada más. Entonces, mi consejo y mi recomendación en este sentido es el hecho de que, pues no, realmente cada que sepas más o cada que aprendes algo nuevo, te vas a dar cuenta de que sabes menos y eso te va a mantener motivado a seguir aprendiendo. Pero otra de las circunstancias, como les menciono, pues es la disciplina, ¿no? A veces no vas a tener motivación o con motivación no te va a alcanzar. Entonces vas a tener que ser disciplinado para poder utilizar, aprender, leer, aprender, versarte, formar criterio, pedir consejos, y esto te va a llevar al siguiente nivel. Pero para esto tenemos que saber que la anatomía se va a estudiar de dos maneras. Primeramente vamos a hablar de la anatomía morfológica, ¿no? La anatomía morfológica describe, localiza y señala en qué forma, posición, situación están las estructuras que queremos estudiar. Digamos que la anatomía morfológica nos va a describir la manera que está, la que está diseñada esta estructura, si es lateralidad izquierda, derecha, si está más central, más proximal, más medial, más distal, más hacia arriba, más hacia abajo. Entonces, la anatomía morfológica se va a encargar de demostrarnos o de ayudarnos a localizar las diferentes estructuras que queramos estudiar. Esta nos va a enunciar en cierta forma el hecho de qué tamaño, de qué forma, hacia dónde está qué estructura, hacia dónde está tal otra. Y esto nos va a ayudar a ubicarnos dentro del espacio y dentro del espectro y así poder realizar la planimetría más adecuada y más acertada para los procedimientos que nosotros queremos realizar. Viéndolo desde un punto de vista de la forma, que eso significa morfos, nos ayuda a determinar si las estructuras estudiadas se encuentran
normales o anormales. Si bien esta no nos va a ayudar a hacer diagnóstico, pues sí nos va a permitir cuando menos diferenciar entre las estructuras para saber si estas están, pues ahora sí que en una localización normal o anormal. Por otro lado, la anatomía funcional nos va a señalar las probabilidades, o más bien nos va a señalar las funcionalidades que tienen las estructuras a estudiar. Por ejemplo, si estudiamos la anatomía desde el punto de vista morfológico, podremos determinar si algún ligamento no está normal. Esto condiciona la morfología, perdón, condiciona la funcionalidad. O de pronto si un tendón está roto. Ah, ok, si este tendón está roto, puede que el paciente no pueda flexionar o no puede extender la estructura. Entonces, la anatomía funcional, al mismo tiempo que la anatomía morfológica, son muy importantes porque nos permiten estudiar desde dos puntos de vista muy necesarios a la estructura. Esto sin mencionar que van de la mano, obviamente, porque como les mencionaba hace ratito, si la morfología de la estructura no es normal, pues su funcionalidad se va a ver reducida o se va a ver diferenciada o se va a ver modificada. Entonces es muy, muy importante que aprendamos a correlacionar la importancia que tienen estos dos tipos de estudio de la morfología. Esto sin mencionar todo lo que más, todo lo demás que se puede estudiar, ¿verdad? Básicamente la anatomía morfológica y funcional van de la mano porque dependiendo de la estructura o de la forma que tiene esta estructura que queremos estudiar, pues de eso irá relacionada su funcionalidad. Insisto, si de pronto por ahí el olecrano se fractura, pues probablemente algunos movimientos, si no es que todos en el codo, van a estar restringidos. Entonces es importante que estudiemos la morfología desde el punto de vista de la forma de la estructura y funcionalmente qué tanta repercusión puede tener en el hecho de que pueda modificar el comportamiento, la funcionalidad, los movimientos de la estructura que estamos dando. Entonces, simultáneamente vamos a tener que entender que también la anatomía se estudia de otras maneras. Pero primero vamos a centrarlos en la anatomía morfológica. Primero, vamos a hablar de los huesos. Los huesos son la estructura que le dan la fuerza y rigidez a nuestras articulaciones. En el caso de las estructuras óseas que corresponden al codo, vamos a tener tres huesos. El hueso húmero en su porción mal distal, el cúbito y el radio. Obviamente todas estas van a tener sus diferentes estructuras que hay que mencionar, pero en un segundo. Perdón. Bueno, algunas estructuras en el húmero tienen forma de semicírculo, si me lo permiten. Déjenme pongo un pequeño marco. A este se le llama cóndilo lateral. Obviamente el que está del otro lado es el cóndilo medial. Este es el hueso húmero. Se va a articular con el olecrano, que es esta parte estructura de aquí, del cúbito, y con la cabeza del radio, que es esta de acá. Al mismo tiempo, el cúbito y el radio van a tener una articulación aquí. Ahorita vamos a hablar de las articulaciones. Estas estructuras, su principal función es mantener la rigidez estructural del codo. Permite realizar movimientos como por ejemplo la flexión y la extensión. Esto obviamente ayudados de las estructuras musculares.
Bueno, entonces estas estructuras tienen la funcionalidad básica de mantener la rigidez estructural. También permiten realizar los movimientos articulares como la flexión y la extensión. Para realizar estos movimientos necesitamos de más estructuras. La parte importante es que tenemos estas estructuras que les mencioné hace ratito, por ejemplo el olecrano, que limita o restringe la flexión y la extensión para evitar que la articulación se salga de su posición. Estas son muy importantes porque evitan lesiones, obviamente ayudados por algunos ligamentos que mantienen la estabilidad estructural de la articulación y las estructuras tendinosas que permiten la contracción y relajación para realizar movimientos. Sin mencionar que en algunas estructuras o en algunas partes de este propio estructura anatómica vamos a tener la inserción de algunos músculos y ligamentos. La parte importante del codo es que es una articulación de tipo bisagra que nos va a permitir realizar los movimientos de flexión y extensión del codo. Esto nos facilita al momento de realizar movimientos de levantamiento o de flexión de los brazos para trepar o para mover algunas estructuras. Y bueno, estos tres huesos son los que van a participar, perdón. Cuando hablemos de las articulaciones les voy a nombrar específicamente. Son entonces, recuerden, las partes que van a articular o que forman la articulación del codo son la articulación cúbito radial, que es la del cúbito y el radio, la húmero radial y la húmero cubital. Son estas tres articulaciones, ¿de acuerdo? Dos articulaciones una que sería el húmero con el cúbito, el húmero con el radio y el cúbito al unísono, ¿de acuerdo? Esa estructura forma parte de la parte más distal del brazo y la más proximal del antebrazo. Hay algunos músculos que nos permiten hacer algunos movimientos, en un momento más se los voy a mencionar. La importancia de esta estructura es que nos va a permitir realizar los movimientos previamente dichos y realizar maniobras de fuerza como levantamientos. Para poder realizar estas fuerzas vamos a tener que hablar primero de las estructuras tendinosas y ligamentarias y luego vamos a hablar de los músculos. Muy bien, los tendones son estructuras compuestas por tejido conectivo altamente flexible y resistente que nos permiten realizar fuerzas que emiten la flexión y la extensión de la articulación. Estos tendones son estructuras de tejido conectivo muy rígido y muy flexible que nos permite maniobrar y realizar los diferentes movimientos en el cuerpo. Estas estructuras, las más importantes, son el tendón de la porción del bíceps. Esta se inserta en el cúbito y le permite hacer el movimiento de flexión. Por otro lado, la banda posterior que viene detrás del húmero, que también es una especie de tendón, produce el movimiento de flexión y extensión. Nos va a permitir realizar la extensión. Se le llama banda anterior. Viene desde el cóndilo lateral, o perdón, del cóndilo medio hasta una escotadura que está en el cúbito. Déjenla señalo para tener este tipo de cosas. Este es el tendón, ¿de acuerdo? Del bíceps. Vamos a tener el tendón de la banda anterior, ¿sí? Y el tendón del anular del radio. Anular es porque se adapta a una estructura que se llama anillo en el húmero, ¿de acuerdo? Y por detrás vamos a tener lo que es la banda posterior que nos va a permitir realizar los movimientos de extensión y de flexión.
Básicamente estos tres elementos son los que nos van a permitir realizar las funciones de extensión y flexión de las estructuras en el codo. Por otro lado, vamos a tener las estructuras llamadas tensores o tendones extensores que nos van a permitir los movimientos de extensión. El tendón del bíceps nos permite la flexión y el tensor o el tendón extensor nos permite los movimientos de extensión. Estas estructuras se unen equitativamente. El tendón de la porción del bíceps se une al bíceps braquial y el tendón extensor se une a varios músculos, al extensor radial, al músculo del antebrazo, del olecrano, perdón, al cúbito o al músculo ulnar. Estos músculos permiten la realización del movimiento de flexión. Cuando hablemos de los músculos, vamos a hablar de ellos. Primordialmente, lo que tenemos que entender es que los tendones extensores, que son estos de la flecha de color azul, nos permiten extender el brazo. Y los tendones bíceps, tendón anular del radio, la banda anterior y la banda posterior, son los que nos van a permitir realizar el movimiento de flexión. Estos movimientos son importantes porque cuando uno de estos tendones se lastima, el cuerpo o el codo no puede realizar movimientos de agonismo, antagonismo, o sea, flexión y extensión. Si alguno de ellos se lesiona, como por ejemplo el tendón del músculo bíceps, no vamos a poder realizar el movimiento de flexión en el brazo, solamente el de extensión. Pues por eso es muy importante que seamos capaces de determinar estas cosas. Entonces, estas estructuras son muy importantes porque nos permiten realizar los movimientos, obviamente ayudados por otras estructuras como por ejemplo lo serían los músculos. En las estructuras del brazo vamos a tener divididos los músculos en dos partes. Primero vamos a ver esto. Vamos a dividir los músculos del húmero y los músculos en la parte inferior o en los músculos del cruce. Los músculos anteriores y posteriores, o los que hacen movimiento de flexión y extensión, son el bíceps, que está por delante, que se divide en dos partes, la porción larga y la porción corta, que se unen mediante los tendones de la porción larga del bíceps arriba con el hombro, perdón, y la porción de abajo, que es la del tendón del bíceps. Este músculo nos permite hacer la flexión o elevación del brazo para poderla juntar con la estructura del hombro. Por la parte de atrás tenemos los músculos del tríceps. El músculo del tríceps se divide en tres partes y este nos va a permitir hacer o realizar el movimiento contrario. Si el músculo bíceps hace el movimiento de flexión, el músculo tríceps hará el movimiento de extensión. Estos músculos se unen en el codo mediante los tendones propios de estas estructuras. Vamos a señalar los músculos que nos importan en este sentido y en este respecto. Primeramente, este va a ser el músculo bíceps. Ay, perdón, es otro marcador, no era ese. Un segundito, tengo un poquito de fallas técnicas. Ahora, a este se le conoce como músculo bíceps y este músculo tríceps. Entonces, el músculo bíceps realiza los movimientos de flexión y el tríceps las de extensión. Estos músculos son relativamente largos y tienen una función muy importante en el codo porque permiten realizar movimientos de fuerza y de flexibilidad. Nos van a ayudar los tendones.
Los músculos del cúbito y del radio tendremos que dividirlos en dos partes, la porción superficial y la porción profunda. Los músculos del cúbito y el radio se dividen en estas dos porciones porque unos están más hacia el exterior y otros más hacia el interior. Por la cara posterior del antebrazo o del codo no tenemos musculatura, ¿de acuerdo? Nada más en la parte anterior. Esto es relativo porque pues la mayoría de los músculos de la parte interna pues están más posteriores, ¿no? Primeramente los que más nos interesan son el músculo pronador del redondo. Este músculo permite hacer la extensión y flexión, la flexión más bien, del músculo con un movimiento de rotación. El músculo flexor unlar del carpo es uno que está más por delante y más hacia la parte de afuera, ¿de acuerdo? Todos estos músculos se unen más o menos hasta el tercio medio del antebrazo y a partir de ahí se vuelven casi puro tendón. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que nos van a importar propiamente? Es este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Por otro lado, en la parte interna tendremos los músculos flexores profundos de los dedos, el músculo flexor del pulgar y el músculo pronador que está más bien en la muñeca. Estos músculos nos van a permitir realizar los movimientos de flexión y extensión. Los más profundos van a hacer la extensión y los más superficiales van a realizar los movimientos de flexión. Obviamente, para poder realizar todos estos movimientos, necesitamos estar ayudados por los tendones. Estos tendones nos van a permitir tener o obtener la flexibilidad necesaria que nos permita realizar el movimiento utilizando el trabajo o la fuerza que pueden utilizar los músculos dentro del cuerpo. Estos elementos trabajan al unísono para poder realizar todo el espectro de movimiento del brazo y pues en este caso del codo. Entonces son importantísimos, perdón, porque cuando se lesionan pueden limitar o incluso permitir que no pueda realizar estos movimientos el cuerpo del paciente. Las estructuras vasculares son otras estructuras que son sumamente importantes. Estas llevan a los tejidos, perdón, estructuras vitales como la sangre que les permiten llevar nutrientes y sacar objetos o partículas de desecho. Cuando una estructura de este tipo, como por ejemplo una arteria, se ve suprimida en su calibre por alguna esclerosis, perdón, por aterosclerosis, por alguna lesión que la estenose, puede que el flujo sanguíneo no llegue de manera adecuada a las estructuras, incapacitándola o cuando menos limitando el rango de movimiento. Es por eso que es muy importante que se estudie la anatomía desde la perspectiva de muchas partes, no solamente desde el hecho de que es un estudio del codo como tal, sino que todas las estructuras tienen importancia y relevancia. Hay tres arterias específicas que van a ser muy importantes. La arteria braquial, esta arteria viene directamente de la subclavia y pasa por todo el húmero hasta llegar a la porción más distal del húmero y ahí se convierte en arteria braquial. Esta arteria braquial obviamente tiene sus bifurcaciones, se las pongo en el diagrama y básicamente es la que va por delante del codo. La arteria radial, por su nombre y como lo menciona, va hacia el hueso del radio y hacia los músculos que se encuentran en esa zona, por lo que la arteria cubital, por obvias razones, irá más dirigida hacia el cubo.
Como les menciono, estas arterias tienen sus diferentes tienen sus diferentes colaterales que irrigan todos los tejidos, pero propiamente las tres arterias que más nos importan son las arterias braquiales, la radial y la arteria cubital. Todas estas arterias se encargan de llevar la sangre oxigenada a los tejidos. Obviamente, cuando regresa a través de las venas, va a recoger todos los elementos no necesarios para el cuerpo, para su metabolismo en el hígado, en el riñón, en donde sea necesario, y así sean expulsados del cuerpo. El estudio de estas estructuras es importante porque algunas lesiones, como por ejemplo la aterosclerosis, podría hacer que la luz de la arteria se vea reducida. Eso proporcionaría menos flujo sanguíneo a las estructuras del codo y a su vez podría limitar las funciones de este mismo. Las estructuras nerviosas vienen propiamente del plexo braquial, bajando por todo el brazo. Directamente los más importantes son algunas estructuras que son cuatro: el nervio mediano, el cubital, el nervio musculocutáneo y el nervio interóseo. El nervio mediano se dirige directamente desde el plexo braquial, bajando por todo el húmero, pasa por delante de la arteria braquial y se dirige hacia abajo para convertirse en una bifurcación del nervio mediano. El nervio cubital, como su nombre lo dice, también proviene del plexo arterial, perdón, del plexo braquial. Se dirige por la parte más interna hacia el radio y se dirige hacia abajo para seguir su camino por el brazo. El nervio musculocutáneo está más directamente dirigido hacia la parte muscular de las estructuras externas del codo, pero sobre todo dirigido hacia la piel. Y el nervio interóseo pasa a través del hueso cúbito y del hueso radio, en donde se encuentra la articulación sin movimiento o la articulación sólida, perdón, y se dirige hacia abajo, hacia la muñeca. Estos nervios se encargan de llevar todas las informaciones y todos los impulsos eléctricos que demanden el cuerpo para realizar sus funciones. Si bien músculos, ligamentos y tendones proporcionan la movilidad, necesitan primeramente, necesariamente, valga la redundancia, un impulso eléctrico proveniente del cerebro para que puedan realizar sus diferentes funciones. Bueno, una vez que hablamos de la anatomía directamente dentro de la morfología, ahora nos va a tocar hablar directamente de la funcionalidad. Muy bien, la anatomía funcional se va a centrar en el hecho que vamos a utilizar las diferentes formas en las que la articulación se mueve, la articulación funciona, y nos va a hacer ver algunas cosas que son importantes para que esta articulación funcione de una manera correcta, sobre todo en el sentido de que esto lo vamos a extrapolar a los estudios en resonancia magnética. La función del codo es la estructura, va a facilitar el movimiento de fuerza de flexión y extensión en el antebrazo. Esto usarlo como principal utilidad: músculos, ligamentos y tendones, mediante obviamente impulsos eléctricos que provienen desde el cerebro. Para esto va a utilizar la articulación de bisagra. En el codo, como ya lo mencionamos, tenemos al menos tres articulaciones: la articulación húmero radial, la articulación húmero cubital y la articulación cúbito radial.
Estas estructuras permiten y facilitan la movilidad del codo. Es muy importante que tenemos que estudiar de una manera adecuada esta estructura porque algunas flexiones o algunas posiciones que tengamos directamente porque el paciente se acomodó o no lo pudimos acomodar de manera correcta, podemos perder cierta cantidad de información. Entonces, por eso que tenemos que aprender cómo funcionan las articulaciones en el cuerpo. Esta nos brinda información acerca de cómo vamos a planificar nuestro estudio, dependiendo de la localización y de la forma en la que esté colocada la articulación del codo. Como les mencioné hace ratito, la articulación del codo es una articulación en bisagra. Esta tiene tres, la húmero radial, la húmero cubital y la cúbito radial proximal. Estas estructuras, sobre todo la húmero radial y la húmero cubital, van a permitir el movimiento de tipo bisagra. Estas están recubiertas de un cartílago articular que permite y facilita el desplazamiento de manera fluida de estas estructuras. Van a intervenir la región anular del cúbito, el olecrano del radio y sobre todo ambos cóndilos en la articulación o más bien en el húmero. El cartílago articular va a tener la función de facilitar este movimiento. Hay algunas circunstancias que podrían afectar esta movilidad, como por ejemplo las artritis, la artrosis, padecimiento llamado gota, es una elevación en el ácido úrico que impide o poner rígidas algunas estructuras articulares, y que bueno, al final de cuentas, el mantener la salud de esta estructura va a permitir que podamos realizar las diferentes funciones específicas para la cual están diseñadas. La articulación del codo, como les mencioné, es una articulación de tipo bisagra. Los ligamentos importantes que intervienen en esta función son los ligamentos medio colateral y el del otro lado se va a llamar bueno, no me enrollo más, es el colateral interno y el colateral externo. Se logran ver y se visualizan en esta parte de aquí. Estas estructuras son muy importantes en la mantención o en la manutención de los diferentes flexibilidades. Este de acá es el otro, este que está aquí. Entonces uno va a ser lateral o medial y el otro va a ser lateral. Entonces, estas estructuras articulares están unidas o no unidas, están sujetadas, no, equilibradas por estas estructuras ligamentarias. Primordialmente funcionan como estabilizadores de la estructura, esto para evitar que ésta se salga de posición. Básicamente, estas ya no evitan tanto el trabajo como lo habíamos dicho en el sentido anterior de los tendones. Estas más bien la intención es mantenerla lo más estable posible y así evitar que puedas llegar a tener una lastimadura. Pero ya que hablamos un poquito de la anatomía, tanto funcional como morfológica, vamos a hablar un poquito de las articulaciones, perdón, de las aplicaciones clínicas que podemos tener dentro de este tipo de procedimientos. En general van a ser en traumatología, medicina interna, sobre todo en algunos padecimientos reumáticos, medicina del deporte y rehabilitación y para planeación quirúrgica. En estos casos, el tipo de articulación de la cual vamos a ser objeto de estudio tiene múltiples complejidades a la hora de realizar los procedimientos, por lo tanto es muy importante que el usuario sea capaz de visualizar, valorar, entender estas vicisitudes que se le pueden presentar y pues hacer las adecuaciones necesarias en caso de ser pertinente. Dentro de las contraindicaciones, pues son las básicas, son las relativas. Las relativas vendría a ser la claustrofobia, los extremos de la vida, las capacidades diferentes. Estas son relativas porque podemos usar procedimientos como apoyo anestésico o la administración de algunos medicamentos que nos pueden ayudar. Las que son absolutas son los marcapasos y los electroestimuladores. En este caso,
Estas sí son absolutas porque un paciente que cuente con uno de estos dispositivos, pues por obvias razones queda completamente descartado para realizar una resonancia. ¿De acuerdo? Entonces esta parte es sumamente importante. ¿Qué lesiones vamos a valorar directamente en la resonancia magnética de cuerpo? Fracturas, lesiones en ligamentos, tendinopatías y artrosis. Estas son las lesiones que más comúnmente nos vamos a encontrar. En algunos casos vamos a tener, por ejemplo, colecciones líquidas como bursitis, o por ejemplo lesiones tendinosas y ligamentarias que puede ser tenosinovitis, tendinitis, desgarres musculares, que no sé por qué no lo puse, pero bueno, desgarres, rupturas fibrilares, las fracturas, sobre todo cuando son crónicas, eh, una fractura se determina, se diagnostica con rayos X, pero sobre todo cuando son crónicas. Entonces es muy importante que también podemos valorar y determinar lesiones cartilaginosas, entonces es muy, muy importante esta. Entonces, los principales objetivos son determinar fracturas, lesiones ligamentarias y musculares, tendinosas, artríticas y algunas enfermedades reumáticas. ¿De acuerdo? Estas son las partes más importantes que vamos a estudiar en la resonancia magnética de hombro. Perdón, de codo. Me quedé con una idea de diferente. Bueno, vimos entonces la anatomía del codo. Como les he mencionado siempre, no es mi intención describirles, como lo haría el doctor Quirós, la anatomía del cuerpo humano a mucha profundidad. Básicamente quiero que sean capaces de determinar, me gustaría mucho que sean capaces de visualizar cuando menos la anatomía normal, para que a su vez así puedan descubrir y determinar lesiones o situaciones de morfología que no son normales. Les recuerdo que les voy a dejar los links y los enlaces para que puedan ver las imágenes y para que puedan ver los videos en la página de YouTube. No duden en hacerme llegar sus preguntas para proceder a contestarlas lo más, perdón, lo más rápido que se pueda. De mi parte, esto sería todo. Nos vemos la próxima clase.